Miren que los envío como ovejas en medio de lobos, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 10, del verso 16 al 23. Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. En verdad les digo, no terminarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a otro compartir de la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios por otra oportunidad que nos da de estar con ustedes a través de las redes sociales. Gracias a Dios por darnos nuevamente esa oportunidad. Y por eso le damos la bienvenida a todos ustedes que se están suscribiendo a este canal, este proyecto de Dios, para que día a día vaya llegando a muchas más personas, para poder fortalecer nuestra fe, para poder conocer nuestra doctrina católica. Para eso los invitamos para que ustedes se suscriban, para que ustedes activen la campanita, para que cuando nosotros subamos un video, pues les llegue la notificación. Que Dios los guarde, que Dios los protege, que Dios los guíe y los acompañe siempre en donde quiera que se encuentren. Hoy continuamos con el Evangelio de San Mateo, que está tomado en su capítulo 10, en el verso 16 al 23. Jesús dice que tengamos mucho cuidado, porque mientras permanecemos en esta vida, oiga, mientras estamos en este mundo, nuestra vida corre peligro. Nuestra fe corre peligro a ser devorado, a ser destruido. Y por eso Jesús dice, cuídense. Miren, dice en el verso 17, cuídense de los hombres. Cuídense de los hombres. ¿Y nosotros? Nosotros no nos cuidamos. Muchas veces decimos, yo me cuido de los ladrones, yo me cuido de aquellos que están asaltando, aquellos que están matando, yo me cuido de ellos. Sí, está bien, usted se está cuidando, pero no solamente de ellos, sino que debemos de cuidarnos también de aquellos que van destruyendo la fe. Ustedes saben que una oveja a la cual hoy Jesucristo nos enseña por medio de una oveja y de un lobo. Ustedes saben cómo es una oveja, humilde y sencilla, un animal bien mansito. ¿Y cómo es un lobo? ¿Conocen ustedes un lobo? Un animal feroz, un animal destructor, un animal que vive lejos, que vive en los bosques, en las montañas. Ese animal se dedica a matar, a devorar la vida de las ovejas, a destruir, fíjese bien. Y por eso Jesús dice que el misionero es como una oveja delante de un lobo feroz. Y Jesús dice, cuídense de la gente. En el verso 17, cuídense de los hombres, cuídense de la gente. Hay gente mala, tengan cuidado de la gente. Usted ve que hay personas que van a la iglesia,
se confiesan, comulgan, pero que al salir de la iglesia, se les sale el lobo y empieza a destruir con palabras groseras, con una actitud mala. Usted lo sabe, usted conoce. Usted que va a su comunidad, a su iglesia o a su parroquia, usted lo sabe muy bien quiénes son esas personas. Y Jesús dice, cuídense de los hombres. Aparentamos ser cristianos, pero después cuando salimos de la iglesia, empezamos a actuar mal. Dentro de la iglesia hay personas que se disfrazan de oveja, pero por dentro son lobos feroces, dentro de la iglesia católica. Y por qué no decir fuera de la iglesia también. Fuera de la iglesia hay personas que llegan con usted bien vestido, con palabras bonitas, con Biblia en mano, empieza a hablar con usted suavemente, y cuando usted le presta atención y después usted lo acompaña a ellos, al estar usted con ellos ya le empieza a sacar el lobo, le empieza a decir que la iglesia católica es la gran ramera, que María es la prostituta, que el Papa es la bestia, que para qué se confiesan con un hombre que es pecador, más pecador que nosotros. Nosotros nos confesamos directamente con Dios y en la pata de un palo, dicen, qué bonito se escucha. Nosotros directamente nos confesamos con Dios, o si no lo hacemos allá debajo de la pata de un palo y hablamos con Él. Cuidado con esas personas, tenga cuidado. El Evangelio dice, cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán. Si usted no se cuida, usted va a ser el próximo que lo llevarán. Y por eso dice, miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean precavidos como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Quién es ese lobo? Vamos a ver quién es ese lobo. Lo dice San Mateo, el mismo San Mateo en su capítulo 7, en el verso 15. Ponga atención, ¿quién es ese lobo? Cuídense de los falsos profetas. ¿Quiénes son esos falsos? Que sí son profetas porque vienen hablando de Dios, pero que son falsos porque no son enviados por Dios. No traen la doctrina de Jesucristo, por eso son falsos. Cuídense de los falsos, son aquellos que vienen engañando, que vienen sembrando cizaña, aquellos que vienen perturbando su mente, aquellos que vienen dividiendo a la familia. Esos son los falsos profetas, que no traen la enseñanza que Jesucristo nos enseña en las Sagradas Escrituras. Y por eso dice, cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Se presentan bien vestidito, con corbata, bien elegantes, con Biblia en mano, con palabras bonitas, suaves, sencillas, para que usted caiga en sus redes, para que usted sea el siguiente quien los sigue, que se pega atrás de ellos a seguirlo. Por eso dice, se presentan de ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Cuídense de los falsos profetas. Entonces los lobos feroces son los falsos profetas que van engañando, que van casa en casa. Usted lo sabe quiénes son, que van casa en casa tocando puertas y diciendo, venimos en el nombre de Dios a hablarle de la palabra de Dios, a estudiar. Si usted nos permite un momentito, pues nosotros compartimos con usted. Se lo digo porque a mí me lo han hecho, pero cuando empezamos a hablar y yo le empiezo a decir que me enseñen la verdadera doctrina, que hablemos de la verdadera doctrina sobre el bautismo, sobre la confesión, sobre la idolatría, sobre la iglesia. Cuando empiezo a decirles a ellos eso, dan la vuelta y se van, porque no tienen argumentos, no tienen fundamentos para fundamentar lo que ellos enseñan. Entonces, cuídense, dice el Señor, de esos que van tocando las puertas de su casa.
usted debe de tener mucho cuidado. Si usted no está preparado, no los abra, dice primera o segunda de Juan, dice que usted no puede saludarlos, usted no puede hablar con ellos, porque si usted habla con ellos, usted se hace cómplice de ellos. Eso lo dice San Juan. Entonces, por eso el Evangelio nos viene a enseñar de que, son personas que llegan con palabras bonitas, ovejas, lobos vestidos de ovejas. Personas, como dice, cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Recordemos que ellos llegan con Biblia en mano, lo mismo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, allá en San Mateo capítulo 4, del 1 en adelante usted puede leer. Cuando Satanás se acercó con Biblia, fue y tentó al Señor. Y con Biblia el Señor le responde, con la palabra de Dios, Jesucristo lo responde. Si Jesús fue tentado con la palabra, si Jesús fue tentado con las Escrituras, ¿usted cree que no seremos tentados nosotros? ¿Usted cree que no también nosotros pasaremos por lo mismo? Por eso el Señor dice, cuídense, dice el Señor. Entonces, por eso, no solo nosotros debemos de cuidarnos, no solo nosotros debemos ver y tener cuidado, sino también con los hijos, también con los niños. Recuerden ustedes que también nuestros niños, nuestros hijos, corren peligro. Por eso dice, cuídense de los hombres, cuídense de la gente, porque hay gente que hace cosas con los niños. Hay personas, hay hombres que le están sembrando otra enseñanza a nuestros hijos. ¿Y nosotros qué hacemos? No solo nosotros, los grandes, corremos peligro, sino también los niños, los hijos. Fíjese, le van enseñando una ideología de género, donde cuando usted ve a un grupo de niños, usted le pregunta que si son niños, sí, ellos dicen sí. Y a las niñas le dice usted, ¿quiénes son las niñas? Ellas dicen, sí, nosotros somos niñas. Las niñas saben que son niñas y los niños saben que son niños. Pero hay gente que van destruyendo la fe y la vida de esos niños, de esos jóvenes, con la ideología de género, que después de hablar con esas personas, ellos les siembran en la mente y le dicen, ustedes son libres para poder decidir. Si ustedes quieren vestirse como mujer, le dicen a los niños, ustedes lo pueden hacer. Y a las niñas le dicen, ustedes quieren vestirse, pueden vivir como hombres, ustedes lo pueden hacer. Y cuando no tenemos preparación, oiga bien, cuando no hay preparación, nosotros nos quedamos callados. Hay que tener mucho cuidado con esa gente, dice el Señor Jesús. Corremos peligro, nuestra fe está en un peligro. Y por eso, con esa gente, mire, con esa gente que va sembrando una enseñanza a los jóvenes, a los niños, el mismo Pablo a los romanos en el capítulo 1, en el verso 26, Pablo les responde a esa gente. Que esa gente, ¿qué es lo que van enseñando? Mire, Romanos 1, 26. Dice, por eso Dios dejó que fueran presa de pasiones. Ellos son presa de pasiones vergonzosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra la naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros, practican torpezas, varones con varones, y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su aberración. Pablo le responde a esas personas que van destruyendo a los jóvenes, que van destruyendo a la vida de esos niños. ¿Y nosotros?
decimos que no pasa nada. Nosotros todavía estamos dormidos y el Señor dice, cuidado, cuídense de esos hombres, tanto como los niños y tanto como nosotros adultos cristianos que corremos peligro por aquellos falsos profetas. Es lo que el Señor nos dice. Y por eso en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en su verso 28, dice San Pablo, nos dice en Hechos 20, 28, que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Hechos 20, 28. Cuiden de sí mismo y de todo el rebaño. No solo usted se tiene que cuidar, sino que tiene que cuidar a sus hijos, tiene que cuidar a su familia. Pero ¿qué pasa? No lo estamos haciendo. ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Porque no conocemos, no sabemos, no estudiamos, no nos formamos, no nos preparamos. Y por eso es que nosotros no nos estamos cuidando. Cuando usted va a empezar a estudiar la palabra de Dios, cuando usted va a empezar a formarse, a prepararse, usted se va a dar cuenta, usted va a conocer lo bueno y lo malo. Cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, supervisor. Pastoreen la iglesia del Señor. La iglesia, dice, no las iglesias. Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces. Aparecen nuevamente los lobos. El destructor, aquel que va destruyendo, aquel que va asesinando, aquel que va devorando la fe, la vida de los jóvenes. Aquellos hombres sin piedad van y destruyen a los jóvenes con la ideología de género. Y nosotros no estamos haciendo nada, no nos estamos cuidando. ¿Cómo nos cuidamos nosotros? Si nosotros no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar a nuestros hijos, a nuestra familia? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si usted no quiere estudiar la palabra del Señor, si usted no se quiere formar, usted no quiere tomar su catequesis, ni siquiera se ha casado, ni siquiera tiene los sacramentos, ¿cómo usted se va a cuidar y cómo va a cuidar a los suyos? Y por eso el Señor dice, se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. No lo van a perdonar, lo van a devorar, lo van a destruir, lo van a asesinar esa fe y esa vida de cada joven. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Dentro de nosotros mismos van a salir esas personas, esos lobos son personas que van a salir de nosotros y que van a ir a devorar, a destruir a aquellos que no saben, aquellos ignorantes, aquellos inocentes, aquellos que no conocen. Eso es lo que el Señor hoy en el Evangelio, por eso dice, estén pues atentos y recuerden, dice el Señor, estén atentos. Entonces, por eso la palabra del Señor nos dice que esos que vienen a destruir, esos que vienen a robar esa fe, lo dice San Juan en su capítulo 10, San Juan el evangelista, San Juan en su capítulo 10, verso 10 lo dice, ¿quiénes son esos que vienen a robar, que vienen a destruir, que vienen a matar? Mire, San Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Y nosotros no queremos seguir al Señor, no queremos buscar al Señor. Felicito a aquellos que ya arreglaron su vida, aquellos que ya se casaron, aquellos que ya recibieron los sacramentos, los felicito. Aquellos que ya bautizaron a sus hijos, los felicito. Porque dice el Señor, el ladrón solo viene a robar. Aquel que viene a robar su fe, aquel que viene a matar y a destruir,
ese es un ladrón. Aquel que viene a destruir, a devorar, ese lobo es un ladrón. Es un ladrón que cuando usted se descuida, usted ya va atrás de ellos. Usted ya está enseñando también lo que ellos enseñan. Y usted empieza a estar en contra de la verdadera iglesia que Cristo fundó. Y eso empezó desde el año 1517 al 20 más o menos. Esa enseñanza en contra de la iglesia con Martín Lutero. Martín Lutero, que presentó sus tesis ante la iglesia y empezó a estar en contra de la iglesia. Desde allá empieza esos lobos feroces, esos que vienen a devorar y que vienen a destruir. Si la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de tener cuidado, ¿qué estamos esperando? Debemos de cuidarnos. Dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. El asalariado no se preocupa, el asalariado solo se preocupa por su sueldo, por el dinero. El buen pastor no, el buen pastor da su vida por las ovejas. Y eso es lo que hoy el Señor nos da a conocer a través de su palabra. Por eso en Mateo capítulo 24, verso 11, dice el Señor que se presentarán falsos mesías. San Mateo 24, 11 dice, aparecerán falsos profetas. ¿Usted lo sabe? Pues si usted lo sabe, qué bueno, porque por eso se está preparando. Pero si usted no lo sabe, quiero que lo sepa. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Tanto será la maldad. Cuando usted oye que están tocando su puerta y usted abre, tenga presente que van a llevarle mentiras y hacer que el amor de Dios en usted se enfríe. Cuando usted le presta atención y usted no sabe su doctrina y la doctrina de ellos. Me da tristeza cuando muchos predicadores, muchos catequistas dicen que todo es lo mismo. Todo es igual. Aquí se canta, allá se canta. Aquí se ora, también allá se ora. Aquí la Biblia, allá también la Biblia. Todo es lo mismo, dicen, pero no saben la doctrina. No conocen la doctrina. Que en la doctrina está la diferencia. Y por eso me da tristeza cuando mis compañeros catequistas dicen todo es lo mismo. Hasta se molestan, hasta se enojan cuando uno predica la palabra del Señor. Pero hoy el Señor dice, aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Si usted se quiere salvar, persevere en la fe que le dejó su padre, que le dejó su abuelo, que le dejó su bisabuelo y su tatarabuelo. Persevere en su fe católica, no lo cambie, no se deje engañar, no se deje llevar por esos falsos. Por eso dice el verso 24, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se lo he advertido de antemano. La advertencia ya está. El Señor ya lo advirtió. Vendrán gente que harán prodigios y milagros. Pero ¿cómo usted puede comprobarlo? Examínelo. Examínelo si verdaderamente vienen de la Iglesia Católica. Y si no vienen de la Iglesia Católica, es porque son falsos profetas. Son lobos disfrazados con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Un animal destructor. Son personas, dice San Mateo 7:15, que son falsos profetas. Entonces, por eso dice, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se lo he advertido de antemano. Y eso lo dice el Señor y también lo vuelve a repetir Pablo, San Pablo a los romanos,
Pablo en la carta a los Romanos capítulo 16, verso 17 dice: hermanos, les ruego, dice Pablo, les ruego. Y nosotros no queremos prestar atención a la palabra, no hay tiempo para la palabra. Nosotros estamos ocupadísimos en los quehaceres, como Marta y María, ocupadísimos, no hay tiempo para nada, ni para la palabra, como dice Hechos capítulo 6, verso 2, que no es bueno abandonar la palabra de Dios por hacernos cargo de otras cosas. Oiga, ¿qué dice Pablo? Hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas, que sí vienen engañando a los ignorantes, aquellos que no conocen, aquellos que no saben, aquellos católicos domingueros que cuando quieren van, aquellos católicos que cuando es la fiesta patronal salen y cuando no, cuando es Navidad, cuando es Semana Santa, solo en los tiempos de fiesta salen, y esos son los primeros que son engañados. Miren, aléjense de ellos. Pablo dice: les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones. Dígame usted si en su familia no está dividido. Dígame usted si antes toda la familia era católico, ahora ya no son católicos todos. ¿Por qué? Porque ha entrado la división y las dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos, dice San Pablo. Aléjense de ellos. Entonces, por eso la palabra del Señor nos dice: cuídense de esa gente, cuídense. Esperemos que nosotros nos estemos cuidando. En Hechos de los Apóstoles, ya para ir finalizando, en el capítulo 13, en el verso 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 6, dice: atravesando toda la isla, dice San Pablo. Mire cómo lo explica Pablo a aquellos que tuercen la palabra de Dios. Vea usted cómo lo dice, cómo lo expresa Pablo a todos aquellos que van sembrando divisiones, dificultades dentro de la familia, aquellos que llevan otra doctrina, aquellos disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces, y que usted no lo conoce y que para ustedes todo es lo mismo. Miren cómo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 6. Atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta, llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo, el cual era un hombre muy abierto. Este hizo llamar a Bernabé y Saulo. Quería escuchar la palabra de Dios. Hizo llamar a Bernabé y a Saulo, pues deseaba escuchar la palabra de Dios. ¿Ve? Pero el otro ponía trabas. El Elimas, este era su nombre, que significa el mago. Intentaba apartar al gobernador de la fe. Dígame usted si no es lo que hacen los falsos profetas, los lobos vestidos de ovejas. Apartarnos de la fe. Satanás sabe muy bien que si nosotros estamos dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia de Jesucristo, Satanás sabe que nosotros vamos en busca de nuestra salvación. Y entonces él tiene que buscar la manera cómo ponernos pruebas, ponernos trampas para que nosotros caigamos y nos enfriemos. Satanás sabe que nosotros vamos en busca de la santidad, en busca de la salvación. ¿Y qué pasa? Hoy Satanás tiene muchos trabajadores. Satanás tiene mucha gente trabajando para hacer tropezar al católico. Dígame usted si los protestantes no solo a los católicos buscan, para poder engañarlos, para poder sacarlos. ¿Qué tanto interés tienen ellos de seguir a un católico, de buscar a un católico? O pregúntese usted si no todos los protestantes han sido católicos. Eran católicos, antes eran católicos, ahora ya
Los mismos católicos se hicieron protestantes, ahora sus hijos han nacido en la doctrina protestante. Pero mire qué dice: intentaba apartar al gobernador de la fe. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y le dijo: tú, hijo del diablo. Vean cómo le explica Pablo. Vean las palabras de Pablo hacia este hombre. Dice: tú, hijo del diablo, enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. Y no haces más que engañar. Cuando terminarás de torcer los rectos caminos del Señor, pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Fue la advertencia que Pablo le dijo a este hombre por estar torciendo la palabra del Señor, por estar engañando, por estar intentando apartar a los demás de la fe. Miren, pues ahora la mano del Señor va a caer sobre ti, quedarás ciego y no verás la luz del sol por cierto tiempo. Al instante quedó envuelto en oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando a alguien que lo llevase de la mano. Miren, al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Esto es lo que el Señor nos dice, nos enseña a través de su palabra. Por eso dice: cuídense de los hombres. Jesús nos enseña que nosotros en esta vida corremos peligro. Nuestra fe corre peligro y es necesario que nosotros aprendamos, estudiemos y nos capacitemos. Porque cuando usted va a ir a enseñar, usted tiene que dejarse enseñar primero para poder ir a enseñar. Es la enseñanza de la iglesia. Entonces, por esa razón, lo invitamos a que, si usted no puede predicar, lo invitamos a que usted comparta el video, porque compartir es evangelizar. Y invitándolo, si usted no se ha suscrito, suscríbase. Apóyenos suscribiéndose y apóyenos con su like para que este video llegue a muchas más personas. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que Dios los guarde, los bendiga siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.